La Universidad Autónoma del Estado de México ha organizado una serie de actividades que promueven la lectura entre profesores y estudiantes, entre toda la comunidad universitaria, invitando a una serie de actividades en algunos espacios universitarios. En este caso, debido a la contingencia que estamos viviendo, por cierto, histórica, esto ya no ha sido posible. Por la tal situación se están promoviendo una serie de actividades. Nosotros queremos contribuir a esa serie de actividades a partir de la presentación por esta vía, invitando a la lectura de este libro que se titula Estado, Violencia y Ciudadanía en México. Es un trabajo que consta de tres partes y que fue realizado a partir de el quinto coloquio regional de ciencias sociales que venimos realizando en el Centro Universitario Zumpango, concretamente en la licenciatura de Sociología, y a partir de la iniciativa del cuerpo académico Actores, Sujetos y Procesos Sociales ante la Modernización, un cuerpo académico que está en el segundo nivel, o sea, en el proceso de consolidación. Este libro nos presenta una serie de trabajos donde se abordan las violencias distintas, son ellas las formas de manifestación, de ejercicio. En una primera parte del libro empezamos a analizar algo que titulamos las violencias políticas entre la ciudadanía y el Estado. Sí, aquí ubicamos a dos entidades, por un lado la sociedad y por otro lado el Estado. A pesar de que históricamente, y sobre todo en el caso europeo, el Estado surge a partir de las iniciativas y de la madurez de la sociedad, de los ciudadanos, de la política, en el caso de América Latina parece ser un proceso inverso. Aquí el Estado es el que crea a las sociedades, por lo tanto la ciudadanía es una ciudadanía en ciernes, una ciudadanía constantemente en formación. Dos trabajos constituyen o forman esta primera parte del libro, el trabajo de Miguel Ángel Mata Salazar, el cual es titulado Las organizaciones hegemónicas y el espacio público, la violencia organizada y el control social en México. Aquí el autor aborda toda esta situación histórica que ha venido padeciendo las organizaciones sociales por ese intento de hegemonizar en la sociedad y en el espacio público, apropiarse del espacio público y cómo enfrenta, digamos, las formas de violencia que, por otro lado, ejerce el Estado hacia esas organizaciones como un intento de controlar precisamente estas expresiones. Trabajo interesante, seguido después por el trabajo titulado Violencia política y violencia de Estado en el caso de México, que firmamos un servidor, Gonzalo Alejandro Ramos, y Javier Pineda Muñoz. Aquí abordamos esa situación de cambio del papel del Estado en el ejercicio de la violencia. Los estados generalmente fueron creados para defender a la sociedad de las agresiones de otros estados, de tal manera que cuentan con los ejércitos, las policías, como los instrumentos de ejercicio de la violencia. Originalmente eran hacia otros estados. La situación ha cambiado drásticamente a partir sobre todo del surgimiento del capitalismo, luego la globalización, después el neoliberalismo. Han cambiado el papel del Estado, también se ha cambiado de manera muy importante el ejercicio y la concepción de la sociedad y de los ciudadanos en particular. Ahora la violencia el Estado la ejerce no hacia otro Estado, sino hacia su sociedad, hacia las sociedades, hacia el interior, ¿sí? Como una forma de control precisamente.
para seguir siendo Estado, para preservar el poder, para preservar la capacidad de dominación. Así pues, el Estado tiene esas formas de expresión y que las encausa hacia lo que se ha denominado la violencia organizada a partir de la sociedad. Esto es el terrorismo, esto es la delincuencia organizada, ¿sí? Y que se expresan a partir de múltiples formas. Sobre todo, pues, enfrenta aquí, por un lado, la actividad de la sociedad y sus organizaciones y por otro lado, el Estado y sus instituciones de cómo tratan de mediar, limitar o contener este tipo de violencia. Es un trabajo que se presta mucho a la reflexión sobre todo de lo que está pasando actualmente en la pandemia de coronavirus. Precisamente vemos cómo la cuestión política, la violencia política está ahí, subyace, está muy presente y amenaza con pasar al primer plano de la situación que vivimos actualmente. El segundo capítulo de nuestro libro se titula La violencia institucional entre la psicología social y las redes sociales. En este trabajo estamos participando con tres trabajos, tres capítulos, uno titulado La guerra, violencia altericida y mundo de la vida, donde participan Víctor Manuel Alvarado García y Mayra Heréndira Nava Becerra. Esto es un trabajo que expresa esas formas un tanto subjetivas desde la psicología social y esas formas de rebeldía que en algún momento dado han sido contenidas o han tratado de ser contenidas por la parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, esa rebeldía hoy encuentra canales muy diversos para su expresión, justamente en una época en la cual las redes sociales son formas que permiten justamente esas expresiones un tanto más libres de la ciudadanía, de lo que quiere ser la ciudadanía y no de lo que debe de ser la ciudadanía desde la perspectiva del Estado. Otro trabajo es el que se titula La violencia institucional en el caso de los hospitales psiquiátricos en México. Trabajado por Javier Pineda Muñoz y Yasmín Hernández Romero. Este trabajo aborda esa violencia que está fuera de nuestra vista, de nuestra cotidianidad y que está ejercida a veces en forma de violencia política, a veces para evitar la supuesta violencia social, la tranquilidad de todos aquellos individuos que por algún desequilibrio mental se consideran una amenaza para perturbar la tranquilidad que se supone debería de existir en la sociedad. La violencia ejercida desde las instituciones psiquiátricas es una violencia poco estudiada en nuestro país y que aquí hay la oportunidad de reflexionar sobre este tipo de violencia. Otro trabajo importante, desde luego, en este mismo apartado, es el trabajo titulado El docente profesional y su desgaste en el sistema universitario. Aquí vemos el problema que enfrentan los profesores en su quehacer cotidiano. El profesor actualmente se ha convertido prácticamente en el único responsable de la formación de los estudiantes y sobre todo en una época en la cual el sistema económico tiende a ser más exigente sobre el sistema educativo en cuanto a que requiere de profesionistas mucho más capacitados, mucho más orientados hacia las cuestiones productivas de la utilidad. La presión sobre los profesores es cada vez mayor. En muchas ocasiones sobrepasa los tiempos de que dispone el profesor institucionalmente. Ya no solamente se trata
del tiempo que pasa el profesor en la institución, sino que también a través, sobre todo ahora, de los medios electrónicos, del correo electrónico, de los medios diversos que tiene la Internet, el profesor trabaja incluso desde casa. Otro trabajo es la violencia simbólica y política. Analiza la cuestión de Morena, sobre todo de esta organización que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador, y cómo se establece toda una serie de diálogos, no precisamente de mucha altura política, entre los partidarios de Morena y sus adversarios. Eh, Finalmente, un tercer apartado de este libro lo constituye las violencias sociales entre las realidades y la teoría. Aquí son 3 trabajos, uno titulado Las políticas públicas para la contención de la violencia contra la mujer en el transporte público, un trabajo interesante sobre el acoso a las mujeres, la violencia que se ejerce hacia las mujeres, pero que en el transporte público, pues hoy actualmente podemos encontrar también la violencia de los constantes, de la delincuencia, de los constantes asaltos. Igualmente, otro trabajo que recupera la violencia de los estudiantes. Es un trabajo realizado en este centro universitario, aproximadamente cerca del 50% de los estudiantes, donde se adopta una metodología interesante para detectar cuál es la concepción de la violencia entre los estudiantes. Y finalmente hay un trabajo titulado Lo sublime de la violencia, la comprensión de lo íntimo a lo social, de Francisco Javier Navarro Campos. Este trabajo pues aborda una situación también de las mujeres en cuanto a esa situación que enfrentan por el hecho de ser mujeres y relacionadas precisamente con esa cultura social que existe en determinadas sociedades. Es un trabajo que en lo general nos invita a la lectura en este mes, y una lectura tanto para enterarnos de esta interesante problemática creciente, por cierto, en nuestro país y en el mundo, y también de aprovechar esta lectura como un ejercicio de la academia. Muchas gracias. Y queda allí el libro para ser consultado. El libro es publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México, y al DBS invitamos pues a esta lectura de una manera un poco más reposada, más reflexionada, sobre todo en los momentos actuales que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, en nuestra institución y en nuestra intimidad. Muchas gracias.